competencia. El Boiter dijo, bueno, pero aquí no hay competencia, que nosotros tenemos idea de cómo comunicarnos con la población y bueno, todo ese tipo de cosas. Pero Fidel mandó a desconectar la planta de todas maneras y ellos siguieron transmitiendo, no se le hizo ningún caso. O sea que ya el antagonismo de Boiter con Fidel empezó desde ahí, desde ese momento. El 1 de enero de 1959 y los meses siguientes fueron días luminosos para la mayoría del pueblo cubano. Para otros, el inicio de una dolorosa tragedia. Sin embargo, es difícil imaginar otra jornada en nuestra historia si exceptuamos el 20 de mayo de 1902, en la que la alegría y la esperanza se fundieron hasta confundirse. La inmensa mayoría ciudadana se sumó a la revolución. Y Pedro Luis Boitel, como el resto de los exiliados, regresó a Cuba incorporándose en sus labores en CMQ y retomando los estudios en la Universidad de La Habana. Su capacidad de liderazgo no fue pasada por alto, y un destacado dirigente del gobierno y del 26 de julio le propone que se postule para presidente de la FEU. Marcelo Fernández es de los que le dan embulla mucho a Pedro Luis para que aspire a la presidencia de la FEU. Boitel se postula para la presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria, pero sin el apoyo del movimiento 26 de julio. Esta organización, con el aplastante peso que tenía en la opinión pública, respalda al comandante Rolando Cubelas, que también disfrutaba de la simpatía de un amplio sector de los estudiantes universitarios, entre los que se encontraba José Ángel Gutiérrez Solana. Bueno, yo conozco a Pedro Luis de la época de la universidad, aunque yo no era del grupo de él, ni puedo decirle honestamente que no voté por él, yo voté por Cubelas. Unos días antes de las elecciones, el gobierno, o sea, Fidel Castro, declara públicamente que el gobierno no respalda a ningún candidato a la elección de la FEU. Los conflictos entre las diferentes facciones revolucionarias y en particular los que tenían lugar dentro del movimiento 26 de julio, el más poderoso y ambicioso de todos los grupos que habían luchado contra Batista, eran muy fuertes. Por lo que apoya oficiosamente al comandante del directorio revolucionario, Rolando Cubelas, para dirigir la Federación de Estudiantes Universitarios. Rolando Cubelas era el candidato oficial, vamos a decir. Rolando Cubelas, que pertenecía al directorio, y Pedro Luis pertenecía al 26 de julio. Sin embargo, Rolando tenía el apoyo oficial, le había hecho un tipo de arreglo y tenía el apoyo del gobierno, del régimen en ese momento y del 26 de julio. Sacan a Cubelas, que está de viceministro de Gobernación, que era el directorio, y lo llevan para la universidad. Empieza toda la propaganda, inclusive ahí en la universidad, y en días de llegar el que fue jefe de la policía, Almejeira, con ametralladores y un grupo gritando "Viva Cubelas, presidente de la FEU". Ahí tú ves ya directamente que ya Pedro Luis estaba vetado. Dentro del movimiento 26 de julio había una disensión de carácter ideológico no declarada, pero sí en efecto, debido a que elementos de izquierda estaban siendo respaldados por un grupo dentro de la Dirección Nacional del 26 de julio, como Guevara, Vilma Espín y otros más, que respaldaban a los comunistas. Y que el movimiento 26 de julio no respaldaba tampoco a ningún candidato a las elecciones. Y en este otro caso se refería a Pedro Boitel. La corriente democrática del movimiento 26 de julio había logrado el respaldo de la mayoría de los estudiantes de secundaria y del nivel universitario, afirma Richard Heredia. Ya habíamos ganado todo el proceso en la segunda enseñanza y en las otras universidades de la isla. A nivel nacional teníamos el control de todo eso por elecciones, no por influencias políticas, ni por presiones de carácter de militancia, sino por elecciones en Congreso de la segunda enseñanza, que se produjo un Congreso Nacional, y en las elecciones en todas las universidades. Soy diferente y no veo el mundo igual. Quiero agradecer. Pedro Luis Boitel era un hombre de ideales. Creía en democracia y era partidario de la lucha cívica, como afirma su compañero de boleta electoral, Rafael García Toledo. Cultivaba todavía la idea de que aquello se podía reformar desde dentro, que podía dentro del 26 de julio hacer algún tipo de jugada y que con la presidencia de la FEU él podía influenciar. Todos esos elementos que salieron electos
federaciones y personas respondían a la sección estudiantil del 26 de julio. Y a eso lo demostraron a la hora de tomar una decisión sobre a quién respaldar en la Universidad de La Habana. Firmaron un documento en el que anunciaban que respaldaban a Pedro Luis Boitel como presidente en la candidatura a presidencia de la universidad. El denominado sector moncadista del movimiento 26 de julio aspiraba al poder absoluto. La prensa era reprimida, la economía sufría el acoso de las autoridades. La sociedad civil, incluyendo los sindicatos, partidos políticos y grupos profesionales, estaban siendo socavados, divididos e intimidados. Fuimos para el antiguo campamento de Colombia, que ya era Ciudad Libertad. La reunión era la Federación Estudiantil Universitaria y la sección estudiantil del 26 de julio. Del otro lado estaba Armando Jar. Armando Jar dando seguridades de que aquello era una democracia, de que quien ganara las elecciones iba a ser elegido, que el gobierno iba a respetar quienes ganaban en las escuelas. Y la gente que representaba a la FEU y la Coordinación Estudiantil del 26 de julio pidiendo más seguridad y diciendo que ellos no creían que fuera así. Y Hart diciendo, esto es una democracia, nosotros tumbamos a Batista para poner una democracia, ustedes van a ver que las elecciones se van a respetar. Cuando llevamos como media hora, 40 minutos así, de sorpresa entró Raúl Castro. No sé si, yo creo que nadie lo esperaba allí. Y le pidió la palabra a Hart y dijo, y nunca se me olvidará porque después he comentado esto con mi tío varias veces esta vivencia. La revolución está amenazada y tenemos que ir todos a una unidad. Acabo de venir de la universidad donde nos hemos reunido con el directorio 13 de marzo. Y el directorio ha acordado unirse a nosotros en la lucha que nos viene encima el gobierno. Y hemos decidido que la presidencia y X número de escuelas sea para el directorio. La vicepresidencia y X número de escuelas para el 26 de julio. Una de las personas del 26 de julio se levantó y sin mirar a Raúl Castro le preguntó a Hart, ministro, ¿esta es la democracia que usted nos ha estado hablando hace una hora? No creo que en ningún momento haya sido porque Cubela respaldara a los comunistas, sino Fidel quería el control de la universidad y Cubela era un individuo que había demostrado una vinculación, una supeditación al 26 de julio. Cuando Cubela era un poquito una estrella de rock en ese momento, y hay que entenderlo. Cuando Cubela era un individuo de estilo, bien parecido, un poco postalista en la cosa cubana, y era un comandante que vamos a decir, lucía, tenía barba roja, usaba un yaqui blanco arriba del uniforme. Él era de verdad una persona de mucho carisma en ese momento. Pero Luis no era así, en realidad. Pero Luis es un individuo con una intensidad tremenda, un idealismo tremendo que él y yo chocamos muchas veces. Mientras la histórica autonomía universitaria, que había caracterizado los altos centros de estudios de Cuba, desaparecía, los estudiantes militantes del Partido Socialista Popular, con otros del movimiento 26 de julio, intentaban confundir a los electores. Porque ahí se estaba ya definiendo el problema ideológico dentro del 26 de julio y con el respaldo de una cantidad de oficiales del gobierno que iban constantemente a la universidad. Después de haber salido publicado en la prensa a todas 8 columnas el respaldo nacional a Pedro Luis Boitel como candidato a la FED, principalmente a nombre del 26 de julio. Ricardo Alarcón, que pertenecía a la agrupación católica universitaria, lleva unos volantes que habían hecho los comunistas que le daban su apoyo a Boitel. Cubela recibe el beneplácito de Raúl Castro, porque Raúl Castro no podía ver a Pedro Luis. Primeramente porque Pedro Luis era anticomunista y Raúl Castro era comunista, eso no se puede negar. Pero el hecho fue que la entrada de Raúl Castro armado en el recinto universitario, donde eso no se podía hacer tradicionalmente, los únicos que tenían armas era la policía universitaria, y ahí ni cuando Batista pues se traba la policía, nunca, ni cuando Machado, etcétera, la autonomía universitaria, etcétera, y esta gente entraron armados allí, etcétera. Y estuvieron en el meeting en aquel meeting que no hay duda que mucha gente que estaba muy, pero muy de acuerdo con ese momento con el régimen, todavía estaba el fervor de la revolución, etcétera, apoyaron
a Rolando